Hola a todos, somos el Grupo 20 compuesto por María, Marta, Pedro y Alba y vamos a hablar sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y los obstáculos para su materialización. Yo soy Alba y voy a hacer una breve introducción. Como sabemos, en base a que nos encontramos en pleno conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que estalló el pasado 24 de febrero, el 1 de marzo de este mismo año, Volodymyr Zelensky, actual presidente de Ucrania, se dirigió al Parlamento Europeo para comunicar la voluntad de su país de ingresar a la Unión Europea de forma inmediata, a través de un procedimiento acelerado. Esto, como veremos, ha generado numerosas reacciones en la esfera europea que, de no ser por las mencionadas circunstancias del contexto europeo en el momento, hubiera parecido directamente impensable. Ahora bien, a raíz de la intervención de Zelensky, los miembros del Parlamento Europeo adoptaron una resolución por amplia mayoría en la que se mostraron favorables a esta integración. Con sorprendente celeridad, menos de una semana después, el Consejo de la Unión Europea se mostró conforme con las solicitudes y, siguiendo el protocolo establecido, pidió a la Comisión que emitiese su opinión al respecto. No obstante, aunque se ha adoptado una declaración conjunta en la que se expresa la voluntad de seguir cooperando y fortaleciendo las relaciones con Ucrania, los líderes europeos han dejado claro, tras la cumbre de Versalles que se celebró el 10 de marzo, que las intenciones que se proponen no tienen cabida en la realidad europea. Algunos estados, como Países Bajos, ya afirmaban que realmente no existe una vía rápida para acceder a la Unión Europea y que era preferible centrarse en aquello que la comunidad podía hacer por Ucrania a corto plazo, ya que la adhesión a la Unión Europea es una cuestión que conlleva tiempo. Igualmente, el presidente francés Emmanuel Macron ya indicaba directamente la imposibilidad de iniciar un proceso de adhesión con un país en guerra. No obstante, tampoco consideraba cerrarles las puertas para siempre. Sin embargo, añadir que parece que la postura no es unánime. Los presidentes de Bulgaria, Chequia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia han defendido una entrada inmediata de Ucrania en la Unión Europea. No obstante, la incorporación de nuevos miembros, como veremos a continuación, comporta años de negociación y, para empezar, Ucrania ni siquiera contaría con el estatus oficial de candidato a miembro de la Unión, y ya conocemos ciertos candidatos potenciales como pueden ser Bosnia y Herzegovina o Kosovo. Bueno, como sabemos, convertirse en miembro de la Unión Europea realmente no es un procedimiento fácil, y es que para poder acceder a esta comunidad es necesario reunir una serie de condiciones y el país que solicite su entrada debe cumplir, unas normas y reglamentos en ciertos ámbitos. El Tratado de la Unión Europea establece en su artículo 49 las condiciones a las que debe ajustarse cualquier país que quiera formar parte de la Unión Europea, condiciones que fueron establecidas por el Consejo Europeo de Copenhague de 1993 y ratificadas 2 años después en el Consejo Europeo de Madrid. Básicamente, los criterios para acceder a la Unión Europea los podemos enumerar en los siguientes. Para empezar, que exista estabilidad en las instituciones que garanticen la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías. Por otro lado, tiene que haber una economía de mercado que funcione, efectiva, y una capacidad de hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión Europea. Por último, pero no menos importante, la capacidad de asumir las obligaciones de la membresía. Esto es capacidad de implementar de manera efectiva las reglas, normas y políticas que conforman el acervo de la Unión Europea y adhesión a los objetivos de la Unión política, económica y monetaria. En resumen, de lo que se está hablando, como vemos, es de que se precisa la existencia de una democracia estable, de un Estado de Derecho, de una economía de mercado y una aceptación de toda la legislación de la Unión Europea y de la correspondiente al euro, etc. Y será a partir de ese momento que se abra ese proceso que se despliega a lo largo de 35 capítulos de conversaciones. Cabe decir que este análisis suele tardar varios años, dada la complejidad que requiere valorar cuestiones como la estabilidad de las instituciones de gobierno y la democracia, etc. Y bueno, como hemos dicho, las negociaciones posteriores, que se centran en la evaluación de 35 capítulos, estos son conformados por ámbitos políticos y se llevan a cabo de manera que hasta que no concluye uno, no comienza el siguiente, y esto pues ralentiza claramente el proceso, ¿no? Cabe añadir que la última edición fue la de Croacia en el año 2013 y esto fue tras una década de largas negociaciones y que sin embargo pues existen otros países como por ejemplo Turquía que llevan en esa sala de espera pues más de 20 años. Y es que este complejo y largo proceso es hasta el momento la única vía conocida y a la que hace referencia la normativa europea para el acceso a la comunidad. Es decir, que cualquier país que quiera formar parte de la Unión debe cumplir con todos estos criterios, además de que la comunidad pues esté en ese momento
en una situación en la que les sea viable realmente adherir a nuevos miembros. Para empezar, la cuestión de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea no es nueva. Ya en el 93, 2 años después de la caída de la Unión Soviética, el gobierno ucraniano previó la adhesión a la Comunidad Europea como un objetivo de largo plazo. Desde entonces se han firmado varios acuerdos de asociación con la Unión Europea, pero el procedimiento de adhesión ha permanecido inactivo. En el año 2005 fue relanzado por el presidente Víktor Yushchenko, pero su sucesor lo abandonó. Incluso la Unión Europea se mostró reacia a tal procedimiento debido al temor que tenían porque agravasen las tensiones con Rusia. Así, el ataque militar ruso contra Ucrania del pasado 24 de febrero alteró brutalmente este statu quo. El 28 de febrero, Zelensky, quien desde su toma de posesión en 2019 afirmó haber elegido el camino de la Europa, presentó una solicitud para la integración acelerada del país en la Unión Europea, afirmando que pretendía estar junto a todos los europeos y, sobre todo, en pie de la igualdad. En este punto, y cumpliendo los criterios de Copenhague, el país que quiera unirse a la Unión Europea deberá cumplimentar una solicitud formal de ingreso al Consejo, siendo este el que solicita a la Comisión que evalúe la capacidad del país solicitante si cumple dichas condiciones. Si la Comisión considera que el país cumple con los criterios, es el Consejo el que debe acordar un mandato de negociación que da paso a una posterior negociación. No hay que olvidar que el volumen de normas y reglamentos de la Unión Europea que el país que quiera formar parte debe adoptar como legislación nacional es altísimo, por lo que las negociaciones pueden demorarse mucho tiempo. Aunque durante este periodo de preadhesión los países candidatos reciben apoyo financiero, administrativo y técnico por parte de la Unión Europea. Algunos posibles países que no cumplen todavía con los requisitos para entrar a la Unión Europea son Bosnia y Herzegovina y Kosovo. En cuanto a España, solicitó la entrada en la Comunidad Económica Europea en 1977, tras la muerte de Francisco Franco y con Adolfo Suárez en el gobierno. Las negociaciones fueron algo más breves, pero tampoco inmediatas, ya que tardó 8 años en entrar en la Unión Europea. El 12 de junio de 1985 se firmó el Tratado de Adhesión en Madrid y el ingreso efectivo en la entonces Comunidad Económica Europea tuvo lugar el 1 de enero de 1986, el mismo año que nuestro país vecino, Portugal. Hola, buenas, soy Pedro Madrigal y voy a hablar sobre si se podría admitir a Ucrania de forma expresa en la Unión Europea. Como hemos dicho, la candidatura de Kiev para la Unión Europea cuenta con el apoyo de varios partidarios fuertes. 9 Estados miembros de la Unión Europea, que entre ellos se encuentra Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, República Checa e incluso Hungría, se han declarado a favor de la apertura inmediata de negociaciones. Otro apoyo relevante es el de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien en su persona ha entregado la membresía al líder ucraniano en su visita a Kiev. Esta afirmaba que en base a la crueldad de la agresión rusa y la solidaridad de la guerra ha despertado, lo que otras veces ha tardado meses en ser procesado por la maquinaria burocrática del entramado europeo. Ahora se ha hecho en apenas días, y no es cuestión de años como es habitual. Por lo general, como hemos dicho, obtener el estatus de candidato de la Unión Europea lleva años. Igualmente, Zelensky, tras presentar el expediente, afirmó que Bruselas realmente les había otorgado la oportunidad de iniciar este procedimiento rápidamente. No obstante, como hemos visto, para Ucrania el trabajo no ha hecho más que empezar, pues la Comisión Europea ahora debe verificar que Ucrania cumpla los requisitos y presentar una recomendación a los Estados miembros para que pueda comenzar las negociaciones, debiendo obtener el acuerdo unánime de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, como ya hemos explicado. Así, el ministro de Exteriores de España y actual exministra de Asuntos Exteriores de Estonia coincidía en señalar que efectivamente no existe un fast track o procedimiento especialmente rápido para asegurar la entrada de Ucrania en la Unión Europea, que antes, como cualquier otro, debería cumplir el procedimiento mencionado con aras de evitar lo que ocurrió con Turquía. Para el ministro Álvarez de Asuntos Exteriores es evidente
que hay un futuro en común para Ucrania y la familia europea. Pero ese futuro depende de los procedimientos y condiciones que tiene la Unión Europea para todos los miembros que aspiran a entrar. No obstante, ha recordado que hay posibilidades de un futuro común que no sea la entrada de la Unión Europea. Igualmente, Limets, exministra de Asuntos Exteriores de la República de Estonia, ha recordado que la Unión Europea ha decidido respaldar a Ucrania tras la guerra con medidas con valor de 1.200 millones de euros, que deben servir para que el país pueda reconstruir y seguir su camino de reformas democráticas detenidas por la guerra. Pero la Comisión es consciente de que hay Estados miembros que quieren evitar que se repitan casos como el de Hungría o Polonia, que una vez dentro de la Unión han relajado la calidad de su Estado de Derecho y han adoptado políticas discriminatorias incompatibles con nuestro tratado. Igualmente, el caso de Turquía, al que se le concedió el estatus de candidato en el 99 y que 23 años más tarde los capítulos de negociación que se han abierto pueden contarse con los dedos de una sola mano. La vía rápida para Ucrania no solo levanta recelo por los estándares democráticos y de lucha contra la corrupción que requiere. En países que ya son miembros, también lo hace entre los que son candidatos a entrar y los que lo intentan, que son apartados tras años acumulando decepciones y buenas palabras en unas negociaciones que apenas avanzan. Así tanto por la posición reticente en algunos países del club comunitario como la complejidad de las negociaciones para el ingreso, es indudable que hay una serie de dificultades objetivas para que Ucrania entre en la Unión Europea, por una vía rápida tal como lo habían planteado. Y pese a la esperanza que se manifiesta, se encuentra lejos de conseguirlo.